Mi nombre es Saqib, pero también podría haberme llamado Hari o Chandra. Yo vengo de Bangladesh. Así comienza su relato. Vengo como tantos en busca de trabajo para la Copa de Qatar 2022, específicamente en el Aspire Zone, también conocida como Doha Sports City. Son aproximadamente 250 hectáreas de complejos deportivos así como de otro tipo. También la conocemos como Bichi Nuukura. Traducido sería el campo del llanto. Aquel hombre hace una pausa, reniega de lo que iba a decir, suspira y prosigue su relato, con identidad protegida y ante la cámara de Amnistía Internacional. Todo comenzó con una empresa en mi país, la cual me ofreció la posibilidad de poder trabajar en los estadios de Qatar. Me ayudaron en los trámites y en todo lo necesario, así como en los traslados. Ya en el avión, jamás me imaginé que todo esto podría ser posible. De antemano me dijeron que cuando trabajara debería dar un porcentaje de mi salario, pero no me dijeron nada más. Lo que especulaba es que había dejado atrás por fin un paro de más de 2 años sin trabajo formal en mi país y solo pensaba en mi mujer y en mis 3 hijos. Todo comenzó a casi 3 meses de trabajar. No me quejo del trabajo. Yo no entendía tantas cosas, comprenda, que yo no sé nada de lo que me explicaron después, derechos humanos, horas trabajadas, horas extras y tantas otras cosas. Yo veo casi como normal muchas de las cosas que me pasaron, pues no conozco otra realidad laboral. Aunque ganaba lo que hoy serían 5 o 4.500 dólares, eso fue lo que me dijeron, hoy sé que la empresa se ha dejado casi todos mis pagos, pues nos decían que el resto se nos entregaba al finalizar el trabajo. Muchos estamos endeudados, por las razones que acabo de mencionar. Por eso tenemos que dejar el empleo. Además no sabemos en dónde estamos, no hablamos su lengua ni entendemos sus costumbres. Dios sabe que hay días en los que no puedo seguir adelante. Todo se me hace demasiado. Una pausa. Se le quiebra la voz y prosigue. Lo único que me mantiene vivo es pensar en mis hijos y en mi esposa. Dormimos en una especie de campamento. Los trabajadores vivimos y dormimos apiñados, y la falta de higiene y seguridad es el pan de cada día. Yo he visto hasta 10, 12 hombres durmiendo en literas o habitaciones para 4 personas. Lo que Saqib no sabe es que el derecho catarí y las normas para la protección de los trabajadores permiten como máximo 4 camas por habitación y prohíben, además, el uso compartido de camas y el uso de literas. Saqib baja la voz como queriendo intimar y que nadie lo oiga. Por cierto, debo mencionar que nos quitaron nuestros pasaportes y se nos impide el cambiar de trabajo en este mismo país. Hoy estoy hablando con ustedes, pues nos dijeron que apenas íbamos a ganar 400 dólares por mes. El encargado dijo, me da igual lo que te hayan dicho en Bangladesh. Cobrarás este sueldo y nada más. Si sigues protestando, les diré que te cancelen tu visado y te dejemos en la calle a ver qué te pasa. Imagínese que tenemos que comprar nuestra comida y algunas ropas para nuestro trabajo, y hoy me enteré que mi familia se ha quedado sin techo y a 2 de mis hijos pequeños los han sacado de la escuela. Cada día estoy en tensión, no consigo conciliar el sueño, es una tortura para mí. Para poner en contexto las palabras de nuestro hombre, los empleadores no expiden o renuevan el permiso de residencia a sus trabajadores a pesar de que están obligados a hacerlo, según el derecho mismo catarí. Con estos documentos de identidad, los trabajadores pueden demostrar que tienen permiso para vivir y sobre todo para trabajar en Qatar. Sin ellos pueden ser encarcelados o multados. Por esta razón, algunos de los hombres que trabajan en las obras del estadio Khalifa tienen miedo de aventurarse más allá de la zona de obras o del campamento donde viven los trabajadores. O sea, su mundo es el trabajo y el campamento, sin otras posibilidades de movilización.
Amnistía Internacional advierte, por eso los empleadores confiscan los pasaportes a todos los trabajadores con los que se ha hablado. De hecho, si quieren salir de Qatar, deben conseguir un permiso de salida aprobado por su empresa. Pero los empleadores suelen hacer caso omiso de estas solicitudes o incluso amenazan a los trabajadores diciéndoles que no se pueden marchar hasta que termine el contrato, lo que podría significar otros 2 años a la hora de realizada esta investigación. Saqib se recompone y prosigue con su relato. De repente, y es interrumpido por el entrevistador, y este pregunta en inglés y el traductor replica al unísono en bengalí. ¿Pero se han quejado? ¿Qué les han dicho las autoridades de la FIFA o Qatar? Normalmente somos amenazados por los empleadores, dijo prosiguiendo su narración. Por ejemplo, un compañero llamado Mohamed, él trabaja en las obras del Estadio Jalifa y platicamos al respecto. Él me contó lo siguiente: yo fui a la oficina de la empresa y le dije al gerente que me quería ir a mi casa, a mi país, porque siempre recibía la paga con retraso. El hombre me dijo a gritos: sigue trabajando o no te irás nunca. Y por lo que me contaron de ese hombre y lo que había pasado con otros trabajadores, él habla muy en serio. Tengo otro conocido llamado Shamin. Él trabaja en el mantenimiento de zonas verdes de la Aspire Zone. Hablamos la misma lengua y comentando un día me dijo: no puedo irme aún, tengo una gran deuda pendiente. Quiero que me devuelvan mi pasaporte y en el campamento en que estoy no estamos bien. Dormimos 8 en una habitación, somos demasiados, pero no puedo quejarme porque me echarían del trabajo o temo por mi vida. Amnistía Internacional encontró que las empresas que contratan trabajadores para el proyecto del Estadio Jalifa sometió a trabajo forzado a sus empleados, obligándolos a trabajar a temperaturas de más de 50 grados centígrados en verano y por periodos de más de 18 horas. Quienes se niegan a trabajar debido a las condiciones son amenazados con deducciones de paga o con ser entregados a la policía para su expulsión sin recibir el sueldo que les corresponde. El testimonio anterior fue dado por Saqib, jardinero de Bangladesh, uno de los tantos miles de trabajadores explotados y visibilizados por Amnistía Internacional. Sinceramente lo tenía preparado para sacarlo hace un tiempo atrás, pero no tuve el tiempo y sentí que ya se había perdido la posibilidad de poderlo hacer. Pero todo cambió, pues el señor Gianni Infantino, presidente de la FIFA, un día antes de la inauguración, específicamente el 19 de noviembre del año 2022, ante las preguntas sobre este mismo tema, dijo lo siguiente: las críticas hacia Qatar son injustas. Hoy me siento catarí, árabe, africano, gay, discapacitado y trabajador migrante. Me siento como ellos y sé lo que es sufrir acoso. De pequeño yo era pelirrojo, por esa razón sufrí bullying. La FIFA está orgullosa de estar aquí. Me cansa leer comentarios sobre la gente y decisiones que se han tomado 12 años atrás. Este va a ser el mejor mundial. Yo pensé que esto había sido un chiste o una fake news, pero no, es 100% real. La conclusión a todo lo expuesto es suya. Yo solo termino preguntándome o preguntando lo siguiente: ¿por qué de las cientos de cadenas, canales y noticieros que transmiten sobre todo el mundial, a esto no se le dio cobertura en sus noticieros o espacios deportivos, programas de discusión, etcétera, que deben de ser cientos de por más? ¿Por qué? Respóndeme en la caja de comentarios. Me es muy importante. Les presento además al señor Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Señor Gianni Infantino. Esto es Montepiero Presenta, historias que hacen historia.